Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que tal vez piensen que ya conocen, los orígenes del jazz. Ajá. Y sí, es cierto, a menudo se asocia el comienzo del jazz con el año 1917 y el éxito rotundo, incluso internacional, de la Original Dixieland Jazz Band, o como la conocemos, la ODJB. Sí. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de ellos, de su impacto en la música. Pero como bien sabemos, la historia, y especialmente la historia de la música, no suele ser tan simple, ¿verdad? No, para nada. Hoy vamos a ir un poco más allá. Más profundo. Exacto, vamos a sumergirnos en los orígenes del jazz antes de ese 1917, utilizando como base el análisis de Marcello Bettoni en su libro Las rutas del jazz. Nuestra visión, por así decirlo, es descubrir qué estaba ocurriendo musicalmente antes de que la ODJB alcanzara la fama mundial. Y al hacerlo, esperamos obtener una comprensión más completa y matizada de los comienzos de este género que tanto nos apasiona. Y es importante destacar que no estamos hablando de simples anécdotas o especulaciones. Estamos hablando de análisis históricos de un experto en la materia que nos permiten desafiar algunas ideas preconcebidas sobre el jazz. Exacto. Entonces, la pregunta que nos planteamos hoy es la siguiente. ¿Fue realmente la fama de la ODJB el verdadero nacimiento del jazz? ¿O había algo más profundo gestándose en la escena musical de finales del siglo XIX y principios del INTI? Buena pregunta. Empecemos por desmontar un poco esa idea de que el jazz nació de repente en 1917 con la ODJB. Según Bettoni, esto es una simplificación, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo al enfocarnos solo en 1917 y la ODJB? ¿Qué matices se nos escapan sobre los verdaderos comienzos del jazz? Pues sí, es una simplificación. Si bien la ODJB fue fundamental para popularizar el jazz y llevarlo a un público más amplio, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, sus raíces son mucho más profundas. Mucho más profundas. Mucho antes de la ODJB ya se estaban desarrollando elementos clave del jazz. Y aquí es donde entra en juego el ragtime, ¿verdad? ¡Rato! Esas composiciones para piano de finales del siglo XIX. ¿Cómo encajan en esta historia? El ragtime es fundamental para comprender el origen del jazz. Bettoni destaca cómo estas piezas ya mostraban una sofisticación rítmica y armónica que anticipaba el lenguaje del jazz. No eran simplemente melodías pegadizas, sino que tenían una estructura musical compleja y elaborada. Los ritmos sincopados, los cambios de acordes, todo esto estaba sentando las bases del ADN musical que luego heredaría y transformaría el jazz. Es fascinante. Y hablando de la ODJB, uno podría pensar que su música era puramente improvisación, un caos sonoro para algunos oídos de la época. Pero según Bettoni, incluso en sus primeras grabaciones, había mucha más estructura de lo que podríamos pensar. Sí, es cierto. Al analizar sus grabaciones, vemos que si bien la improvisación colectiva era un elemento central, también integraban elementos formales, introducciones, secciones contrastantes, transiciones, codas. Es decir, había un enfoque estructurado que coexistía con esa espontaneidad que los caracterizaba. O sea, que no era simplemente improvisar por improvisar. No, había una base, una estructura. Interesante. Y si hablamos de estructura, ¿de dónde vienen esas estructuras? Podemos rastrear las influencias musicales de la ODJB. ¿De dónde sacaron sus ideas? Por supuesto. Bettoni hace un gran trabajo al identificar esas influencias. Por ejemplo, las progresiones armónicas que encontramos en la The Jazz Band Ball y en Tiger Rag no surgieron de la nada. Se pueden encontrar en obras anteriores como Shine On, Harvest Moon, un éxito del vaudeville muy popular en aquella época. Ajá. También encontramos similitudes con la marcha National Emblem de John Philip Sousa. Estas piezas ya contenían las secuencias de acordes que la ODJB incorporó a su música. Increíble. Hay más ejemplos de estas conexiones musicales. Sí. Es fascinante pensar que melodías de otros géneros influyeron en el sonido del jazz. Sí, hay varios ejemplos. Bettoni también menciona una similitud melódica entre un motivo del Liberty Stable Blues y el himno The Holy City. ¡Wow! Y el espíritu de Fidgety Feet parece tener una conexión con el rag de 1897, at a Georgia Camp Meeting. Entonces, si unimos todas estas piezas, lo que vemos es que el jazz no nació de repente en 1917, sino que fue el resultado de una fusión, un encuentro entre diferentes tradiciones musicales. Exactamente. Es la convergencia de las marchas, los himnos, la sofisticación del ragtime y, por supuesto, la influencia del blues, lo que dio forma al jazz. Es un crisol musical donde se fusionaron distintos elementos para crear algo nuevo. Un crisol, me gusta esa imagen. Y es interesante cómo esos distintos ingredientes musicales empezaron a fusionarse de una manera más clara y definida a principios de la década de 1920. Sí, en ese periodo, entre 1922 y 1923, se produjeron grabaciones muy importantes que documentan esa evolución. ¿Qué grabaciones son esas? Las grabaciones de los New Orleans Rhythm Kings y la Creole Jazz Band de King Oliver. Estas grabaciones capturaron la transición del jazz desde sus raíces en Nueva Orleans hacia un estilo más definido y estructurado. Y hablando de King Oliver, parece que fue una figura clave en esta evolución del jazz, ¿no? Sin duda. Joe King Oliver,
Nacido en Nueva Orleans, probablemente en 1885, y fallecido en Savannah en 1938, fue fundamental en el desarrollo del jazz temprano. Elevó el papel de la corneta y la trompeta dentro del género, formando parte de una línea de grandes innovadores que va desde Buddy Bolden hasta Dizzy Gillespie, como señala Cantor Schuller en su obra. Vaya, qué legado. Su traslado a Chicago en 1919 también fue crucial, ya que lideró varias bandas que contribuyeron a la sofisticación del jazz. Entonces, si escuchamos las grabaciones de la Creole Jazz Band y los New Orleans Rhythm Kings, podemos apreciar ese cambio, esa evolución hacia una mayor complejidad. Exactamente. Pasamos de una polifonía colectiva, donde varios instrumentos improvisaban a la vez de forma bastante densa, a estructuras más definidas, con mayor protagonismo de la improvisación individual. Chattanooga Stomp, de Oliver, es un buen ejemplo del sonido más temprano, mientras que Snake Rack ya muestra una mayor interacción entre los instrumentos y un desarrollo melódico más elaborado. Y parece que dentro de ese jazz temprano ya había diferentes estilos, diferentes enfoques. Los New Orleans Rhythm Kings tenían su propia personalidad, ¿verdad? Sí, los New Orleans Rhythm Kings tenían una sensibilidad melódica distinta a la de la banda de Oliver. Sus grabaciones, como Discontented Blues o Weary Blues, muestran una estética más refinada, una forma más sutil de articular las melodías y una dinámica de conjunto diferente. Es decir, que el jazz no era un bloque monolítico, sino un lenguaje musical en constante cambio y evolución. Totalmente. Esas diferencias estilísticas son una prueba de la vitalidad del jazz desde sus inicios, anticipando la diversidad de estilos que surgirían en las décadas siguientes. En resumen, la gran conclusión de esta inmersión es que los orígenes del jazz son mucho más ricos y complejos de lo que una simple fecha o banda nos pueden hacer creer. Sí, entender las influencias previas a 1917, el papel del ragtime, las marchas y el blues, nos permite apreciar la evolución del jazz en toda su magnitud. Exacto. Y para terminar, les dejamos con una pregunta para reflexionar. Si las semillas del jazz se sembraron en el ragtime, las marchas y el blues, ¿cómo se fusionaron estos elementos tan distintos para crear algo tan revolucionario y duradero? Les invitamos a escuchar esas primeras grabaciones de ragtime y de la Ode Jovet con esta nueva perspectiva. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.